Muy buenos días. Un saludo especial al comité organizador del primer Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales y segundo encuentro de socialización académica sobre experiencias investigativas. En esta oportunidad se dirige a ustedes Akeber Karina Santa Fe Rojas, en representación de la Universidad de Pamplona, junto con mi colega, la magíster Sheila Vanessa Herrera Martínez, Universidad Simón Bolívar, con la ponencia intitulada Características emprendedoras personales de los habitantes del municipio de Villacaro, norte de Santander. Como descripción contextual de la problemática de estudio, me permito comentarles que la dinámica emprendedora en América Latina es evidente y Colombia no es una excepción. Ello implica estudios específicos sobre las características personales de los emprendedores y sus actitudes ante su entorno, precisión que originó la presente investigación, cuyo objetivo es analizar las características emprendedoras personales de los habitantes del municipio de Villacaro, norte de Santander. Según el Global Entrepreneurship, en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, se identifican 17,29 emprendedores de cada 100 adultos en proceso de crear una empresa o con una reciente creación. Al respecto, algunos de estos países muestran unos indicadores de tipo sociodemográfico relacionados con la edad, el género y el nivel educativo en un 57%. Es decir, las personas que dirigen un negocio están oscilando en un nivel de edad de los 25 a 34 años, específicamente en un 26,56%, y en edades de 35 a 44 años en un 62,50%. En el caso particular del nivel educativo, encontramos que algunos de ellos están en el rubro de los bachilleres y en un 29,69% el componente universitario y un 7,81% primario. Para el contexto colombiano, la tasa de emprendimiento se encuentra consolidada en un 22,48%. Esto sitúa a nuestro país en los primeros lugares de emprendimiento a nivel global. Este indicador muestra que los adultos entre los 18 y los 64 años de edad están asumiendo el reto de crear nuevas empresas, caracterizándose entonces por ser el grupo de mayor concentración de emprendimiento debido a ese dinamismo dentro de la población económicamente activa y su aporte a la economía por características como la creatividad e innovación para la creación de las empresas. Con respecto a la concentración del género en el emprendimiento, se pudo evidenciar o se puede evidenciar desde los antecedentes de la investigación que la mujer logra mayor participación en la actividad emprendedora en estos últimos años. Según la tasa de emprendimiento anual, pasó en el último año del 17,3% al 18,77%, observándose que la mujer como cabeza de hogar ha tomado el emprendimiento por necesidades económicas, por la tendencia, por las dificultades que presenta desde su entorno. Se observa de esta manera una tendencia hacia la igualdad en esa nueva actividad a mediano plazo entre hombres y mujeres, algo inesperado décadas atrás debido a la presencia del gran cúmulo de hombres empresarios.
Frente a la anterior reflexión, pudimos también evidenciar estudios sobre comportamientos innatos de la racionalidad del ser humano y las necesidades de supervivencia. Esto ha influenciado considerablemente en el desarrollo social y económico de las naciones. Precisión que se evidencia en la vinculación de la dinámica emprendedora y en las fases del ciclo económico. Estas observaciones infieren el marcado interés por entender las condiciones individuales que facilitan o dificultan el comportamiento emprendedor, entendidas como actitudes, aptitudes, habilidades y rasgos. Todos estos, un cúmulo de componentes que hacen parte del estudio de las características emprendedoras personales de cualquier individuo. En lo esencial y específicamente desde la postura del emprendimiento, está expresado a través de factores internos de personalidad, como lo son la motivación, el logro, la independencia y la creatividad, entre otros, pero que además ejercen gran incidencia en una serie de mezcla de factores de contexto, como lo es la cultura, la familia, el componente laboral, la interacción y la potencialización de habilidades a través de este contexto. Ambos deben existir para lograr un equilibrio en el carácter emprendedor. En este orden de ideas, se puede afirmar que Colombia está bien ranqueada a nivel mundial en el componente del emprendimiento. Por lo tanto, surge la necesidad de realizar estudios específicamente en poblaciones de nuestro departamento norte de Santander, como lo es Villacaro, que nos permita identificar esas características emprendedoras personales, analizando el componente individual de sus habitantes para articularlo o colocarlo en una plataforma que nos permita identificar esas características de contexto en una región ampliamente rica desde el componente económico de la agricultura y la ganadería. En este orden de ideas, es imperativo mencionar la fundamentación teórica que soporta la investigación de las características emprendedoras personales. En cuanto a los primeros hallazgos de las categorías y las variables de estudio, diferenciamos dos de ellas. Aspectos sociodemográficos fundamentados por autores como Amorós, Morales y Pineda, Rodríguez, Lezana, Chain y Duarte. Por su parte, al identificar variables y categorías de estudio como los aspectos de contexto, pudimos referenciar autores como Durán y Arias, Bessiana y Rosenbusch, quienes le dan el suficiente soporte teórico y basamento a la presente investigación. La metodología transversal de la investigación está dada en una combinación de paradigmas. Hemos trabajado la metodología mixta inicialmente con un paradigma o enfoque cualitativo que nos da un método de enfoque fenomenológico. Este enfoque nos permitió observar cada una de las vivencias, expresiones y sentimientos de los informantes claves de estudio. Dentro de la población de estudio, para este enfoque o paradigma cualitativo, tomamos como población 5 informantes claves que compartieran algunas características particulares, como el tener ya constituida una pequeña empresa. El instrumento para la recolección de la información de este paradigma se basó en un instrumento de entrevista a profundidad con un análisis dado bajo la técnica de mapa mental que nos permitió realizar un análisis de la información desde el componente de la codificación y categorización abierta, axial y selectiva. Desde el componente del paradigma cuantitativo,
se ha trabajado a partir de un enfoque descriptivo. Tomamos una de las comunas de Villa Caro, dada a una población de 160 habitantes, pero específicamente con las características de pequeños empresarios. Y el instrumento de recolección de información fue la encuesta con un análisis estadístico descriptivo a partir del software SPSS. En este orden de ideas, se presenta en primera medida o a primer nivel la estructura cognitiva integradora de la investigación que nos permite evidenciar todo el abordaje de este paradigma cualitativo o interpretativista bajo el enfoque fenomenológico. Como se evidencia en la lámina, pues se identifican dos categorías importantes de estudio dentro de esas características emprendedoras personales. Primero que todo, hablamos de las mujeres y cómo las mujeres tienen dentro de sus componentes individuales algunos aspectos relativos como la confianza, el cumplimiento, la calidad, la eficiencia, la creación de redes de apoyo y que influyen inmediatamente en esa creación de empresas. Por su parte, los hombres muestran algunas consideraciones desde esta evidencia fenomenológica, como lo es la fijación de metas, la generación de empresas, riesgos, pero que también está muy dado y estrechamente relacionado con esas características individuales o particulares, como lo son la edad, el nivel educativo y el mismo género. En el estudio pudimos evidenciar que gran parte de las mujeres que aplican esta tendencia de ser emprendedoras son mujeres madre, cabeza de familia, mujeres separadas, mujeres viudas, mujeres que de una u otra manera no tienen la figura masculina que les permita complementar ese ingreso adicional para sostener su hogar, mujeres que además no solamente tienen a cargo sus hijos, sino algún familiar de la tercera edad y por consiguiente deben generar recursos adicionales o colocar en escena o en puesta en marcha una empresa, un proyecto de empresa que les permita subsistir. Muchas de ellas continúan con esa intención de seguir siendo empresarias y aprovechando las bondades que tiene el contexto de estudio, como lo mencionaba en la descripción contextual de esta investigación, es una región rica en agricultura y ellas están transformando el medio contextual a través de las bondades que les está generando ese entorno inmediato. De igual manera, se puede confrontar alguna de las características de tipo de contexto que nos permitieron identificar factores claves fundamentales. Me permito mencionarle algunos de mayor incidencia. Tenemos la parte de la autoconfianza en la población objeto de estudio. Tanto hombres y mujeres están dados a tener esa confianza, a trabajar en red, a tener el concepto de la asociatividad que les permite crecer como empresarios. De igual manera, encontramos interesante y relacionado desde ese concepto de la asociatividad y la cooperación, la creación de redes de apoyo en ese eje transversal del desarrollo de la cadena de valor que les suministra la región de Villa Caro. De una u otra manera también es permeada esas características personales por componentes como la eficiencia, la calidad, el cumplimiento y que ese asumir riesgos también les permite consolidar una pequeña empresa para generar empleo y transformar una región. El porcentaje de 3.98 en el aprovechamiento del contexto según los factores claves nos lleva a determinar que las características emprendedoras específicamente de ese conjunto de población están dadas a la autoconfianza, pero también están dadas desde el componente de la supervivencia y desde el componente de cómo salir adelante con su núcleo familiar.
En síntesis, podemos inferir con la presente investigación que el emprendimiento es importante debido a que es un factor preponderante en el crecimiento de las economías, específicamente en Villacaro, norte de Santander, siempre y cuando apunte la innovación como pilar del dinamismo empresarial, reflejándose en el aumento del PIB de las naciones. Los emprendimientos son impactados directamente con las dinámicas de los aspectos sociodemográficos y los aspectos de contexto, que contribuyen al fortalecimiento de los ecosistemas empresariales, dando como resultado un aporte importante en un crecimiento y consolidación empresarial. Es por ello que es importante desarrollar políticas públicas que incentiven la actividad emprendedora. En este orden de ideas, el aplicar esta investigación en el municipio de Villacaro nos permite reconocer una importante población de emprendedores que requieren de la atención inmediata del gobierno local, del gobierno regional, para incentivar esas puestas en marcha del emprendimiento. Muchas gracias.